Qué alegría, mis queridos hijos, congregarnos una vez más para meditar, saborear esta palabra maravillosa que el Señor nos regala a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos estar en sintonía. Un nuevo día, una nueva etapa, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer, un nuevo atardecer, una nueva oportunidad que el Señor nos regala para que nosotros tomemos conciencia de qué es verdaderamente lo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de hacer. Lo único que tenemos que hacer es obedecer, ser pacientes, ser compasivos, ser misericordiosos, ser bondadosos, ser dadivosos y muchas cosas más que ya muchos de nosotros sabemos cuál es la misión nuestra en este mundo. Es triste saber que hay muchas personas en este mundo que no saben a qué han venido a este mundo, pero especialmente nosotros sabemos que hemos venido a ser felices y a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Hoy, mis amados hijos, la palabra de Dios nos lleva a unos momentos maravillosos de reflexión, claro que sí, pero también de tomar conciencia de cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe, porque nuestra fe, como hemos dicho, es una fe que se celebra, que se vive, que se comparte, pero muchos solo celebramos la fe y nos quedamos solo con la celebración. Otros solo vivimos la fe, pero de ahí más, no más. Y otros solo compartimos, no más. Pero todas tienen que estar compaginadas para que nosotros podamos estar en sintonía directamente con Dios. Yo no sé, yo creo que ustedes, mis queridos hijos, que son un poco como de mi edad, ya de los 50 para arriba de años, los que estamos aquí, o otros más jovencitos pueden que ser que sí. Antiguamente nosotros teníamos unos radios de transistores en la casa, nuestros abuelos, donde tenían una perillita y usted lo sintonizaba muy bien y se escuchaba la frecuencia perfectamente. Pero si usted lo dejaba un poquito mal sintonizado, entonces no se escuchaba bien. Entonces usted tenía que mover la perillita para que la frecuencia le quedara muy bien. Pues mis queridos hijos, nosotros debemos de mover esta perilla que somos nosotros en nuestra oración para poder sintonizar esa frecuencia, para que el mensaje del Señor entre a mi vida y haga lo que tiene que hacer. Hay cantos maravillosos que uno, se alegra cantando esas alabanzas y lo que dice, a mí me encanta lo que dice la letra. Hay un canto que dice que entre y haga en mí lo que tenga que hacer porque yo me ofrezco para que me uses. Pero eso solo es de labios hacia afuera, porque verdaderamente nosotros no hacemos lo que dice el Padre. Ahora, estamos hablando directamente de esa perillita porque yo debo de estar sintonizado plenamente con Dios por medio de la fe. La sintonía, la señal debe de quedar perfecto. Si nosotros de pronto no llegamos a usar de esos radios, pues también recordemos cuando nosotros teníamos nuestros primeros televisores, que tenían una antenota por allá y uno colgaba por allá en el techo. Y alguien tenía que ir a moverla y gritaba, ¡ahí! ¡Ahí! Y usted la soltaba y ¡fiu! Se iba la señal. No, muévala otra vez, muévala. No, para el otro lado. Y otra vez llegaba la señal, ¡ahí! ¡Ahí! Pues mis queridos hijos, son ejemplos para que nosotros podamos comprender que mientras nosotros no estemos sintonizados bien con Dios en nuestra oración, en nuestras obras, en nuestro ayuno, ¿sí? En nuestra ofrenda, pues la sintonía de la antena, la señal no va a llegar como es. Y hoy continúa hablándonos de la sintonía, cómo debemos de sintonizar la antena. Ayer nos decía especialmente que debíamos de hacer oración, que debíamos de hacer ayuno, que debíamos de dar ofrenda y que no teníamos que ser como esos hipócritas. Pero antes de llegar ahí, voy a hacer un paréntesis porque me faltó un momento fundamental y es lo que nos muestra la primera lectura y es cómo me van a recordar a mí en este mundo. ¿Cómo me van a recordar a mí en este mundo? Y hay muchos que no nos gusta pensar en eso.
Pero es importante que lo que nosotros hagamos, el legado que nosotros hagamos en nuestra vida, quede marcado en los corazones. Es triste, mis queridos hijos, que se muere un familiar, un amigo, un conocido, lo recuerdan mientras ese novenario, pero después no lo vuelven a recordar. No volvemos a pensar lo que hizo, lo que compartió, lo que dio, y es lo que nos muestra la primera lectura. Es donde yo me voy a encontrar con el Señor y Él me va a empezar a mostrar lo que yo hice, lo que yo dejé de hacer, los grandes postentos, prodigios y demás que yo he hecho a lo largo de mi vida. Por eso nosotros nos debemos de preocupar por llenar ese libro. A ver, yo cómo me voy a presentar al reino de los cielos. Pero si yo no tengo que mostrarle al bueno de Dios, si yo no tengo que entregarle a Él, yo cómo me voy a presentar delante de Él. Qué rico que el Señor diga, ay, mire, el Padre Alberto, qué bueno, Padre, usted oraba todos los días inalcanzablemente. Ay, mire, también visitaba a los enfermos, qué maravilla. Ay, mire, también llegó a estar unos días de ocio, de descanso en la playa. ¿Y qué hizo mientras estaba allá? Ay, pero mire, también usted... Pero entonces lo que nos importa aquí es cómo yo me voy a presentar delante de Dios y cómo me van a recordar. Una cosa es cómo yo me presento delante de Dios, no con mis manos vacías, sino con mis manos callosas de tanto trabajar, con mi cuerpo calloso de tanto trabajar directamente en las obras del Señor. Y otra cosa, que yo me presente como un holgazán, como una persona que tuvo miedo, que escondió sus talentos, que escondió todo y no tiene de qué manera presentarse al Señor. Pero hay que saber que una cosa es como el Señor me ve y como yo me presento al Señor, pero la mejor carta de presentación la tienen las personas que conviven con nosotros. Esa es la mejor carta de presentación. Cuando a usted le preguntan, como el Señor decía, ¿y quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres esto, que es esto, que es esto, ¿y tú quién dices que soy yo? Pues la mejor presentación para entrar al reino de los cielos la tendrán la gente que nosotros compartamos con ellos. Recuerden, mis queridos hijos, la mejor presentación para entrar a los reinos de los cielos la tendrá la gente que comparte a nuestro lado. Entonces, ¿qué diría tu mamá? ¿De quién eres tú? No, es que mi hijo me abandonó, es que mi hijo me maltrata, es que mi hijo me mandó a un geriátrico, es que mi hijo me abandonó y nunca viene a verme, es que mi hijo no es capaz de venir a darme una vuelta. ¿Pero qué dirían tus hijos directamente si llegas a tener presentando al Señor? No, es que mi mamá o mi papá se la andaba con uno y con otro, es que era un borrachín, una borrachina, un drogadicto, eso nos pegaba, nos maltrataba, prefería andar en fiesta y no darnos de comer, prefería estar comprándose cosas por allá y nosotros con los zapaticos rotos, prefería porque es la mejor carta de presentación. ¿Pero qué dirían tus amigos de ti? Ay, no era mi mejor amigo porque estaba en todas las parrandas conmigo. Ay, no, eso me fue mi confidente porque me tapaba mis infidelidades y demás. Esa es la carta de presentación. Esas son las personas que van a poder abogar por cada uno de nosotros. Por eso nosotros tenemos que hacer el bien a todas las personas. Debemos de tratar bien a las demás personas porque ellas serán nuestras cartas de presentación. De mí, ¿qué pueden decir muchos de los fieles? No, el padre es un regañón de aquí a Pekín. Eso me maltrata, me hizo retirarme de canal y demás. Otros pueden decir, ay, no, el padre es un amor, siempre nos atendía, nos acompañaba y demás. Otros pueden decir, no, ese padre tiene una doble moral y demás. Pero ahí está la esencia, que Dios conoce el corazón de cada una de las personas y por eso yo tengo que dejar un legado en cada una de las personas que yo comparta. Yo tengo que dejar una imagen mía bonita delante de cada una de las personas. Por eso hay preguntas que nos dicen, ¿y a usted cómo le gustaría que le recordaran?
Pero hay veces no nos gusta pensar en eso. Hay veces se nos pregunta, venga, ¿y a usted qué le gustaría que le colocaran en su epitafio? Ay, no, yo no quiero hablar de eso. Pero no es eso, es porque yo tengo que ser imagen de Dios y yo verdaderamente tengo que tener una carta de presentación ante los demás. Por eso yo tengo que pensar todos los días, yo cómo quiero que a mí me recuerden, yo cómo quiero que piensen en mí, a mí cómo me gustaría especialmente que mi legado siga adelante. Pero hay personas que dicen, ay no, menos mal se murió porque nos tenía hasta aquí. Ay no, menos mal se murió esa lengua viperina porque debe estar pudriéndose allá en los infiernos. Esa va a ser tu carta de presentación en el reino de los cielos. Esa va a ser tu carta de presentación delante del Señor. Eso es como cuando usted pasa una hoja de vida, un currículum vitae, o cuando usted pide una referencia de alguien. Ay no, a mí me da una risa, y discúlpeme lo que voy a decir. A mí me da risa leer las certificaciones personales o las recomendaciones personales. A quien le interese, yo, fulanito de tal, conozco al fulanito de tal, es una persona honesta, trabajadora, honrada, servicial, no pelea con nadie, no quiebra ni un plato, puntual en sus pagos, y eso le dicen una cantidad de cosas. Yo he sido jefe de personal. Y cuando uno empieza a ver, los contratan y demás en el talento humano, y los contratan ahí, y entonces pelea con el vecino, pelea con el otro, es un holgazán, el otro le está diciendo, oiga, yo le presté, págueme. Una vez lo hice. Llegó una persona ahí porque apoyaba en el talento humano. Le dije, venga para acá. Usted le está debiendo a varios de sus amigos. Usted se la pasa peleando. Y otras cositas más. Venga. ¿Quién es fulanita de tal? Ah, no, es una amiga. Mire lo que dice su amiga aquí. Porque es una recomendación personal. Que usted es trabajador y no está rindiendo lo que debe de rendir. Que usted es buen pagador. Y mire cuánto escucho que les paguen porque usted les está debiendo. Que usted es un hombre honesto. Y esto. Entonces, es curioso, mis queridos hijos, que muchos decimos tantas cosas, pero la realidad es otra. Por eso la honestidad. ¿Cómo deseo yo que me recuerden delante del Señor? ¿Cuáles son las personas que me van a recomendar? Si a mí o el Señor le pidiera una recomendación a mi mamá de mí, ¿qué va a decir? Si se la pidiera a mis hijos de mí, ¿qué va a decir? Si se la pidiera a mi mejor amigo de mí, ¿qué le va a decir? Pero verdaderamente que salga del fondo del corazón. Por eso la primera lectura nos habla de eso, de directamente el vacío que dejó, pero también cómo se abren las puertas y cómo lo van a extrañar directamente en este mundo por todas las cosas buenas que hizo, acercándolo al reino de los cielos. Ahora sí, mis queridos hijos, continúo con lo que había iniciado hace un momentico, y es lo que nos dice el Señor, y nos hablaba especialmente de cómo nosotros, o hablábamos especialmente de cómo nosotros podemos acercarnos a Dios y porque es que las bendiciones llegan o no llegan. Y se nos decía, y recordemos un poquito ayer, que se nos decía que nosotros debemos de saber hacer oración, que nosotros debemos de saber ayunar y que nosotros debemos de saber dar limosna. Que si nosotros cumplimos esos 3 pasos a cabalidad, con fe y directamente en nuestro corazón, las bendiciones van a llegar. De lo contrario, no va a llegar las bendiciones a nuestra vida. ¿Listo? Pero hoy viene a rematarnos con algo más. Ah, bueno, y ayer nos decía, no sean como esos hipócritas que se paran en las plazas a que los vean. No sean como esos hipócritas que directamente dan en cantidad. No sean como esos hipócritas que ponen caras ahí de babosos, que hay, que es que estoy ayunando y demás. No lo decía así de esa manera, pero lo estoy hablando de esa manera para que nosotros lo podamos comprender. Decía más bien, si usted va a donar, si usted va a ofrendar, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha.
¿sí? Que si usted va a orar, directamente entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora en lo secreto, que tu Padre te recompensará. Y que si usted quiere ayunar directamente, pues que se perfume la cabeza, se lave su rostro y salga, porque nadie se debe de enterar ni de lo que tú das, ni de lo que tú oras, ni de lo que tú ayunas. Pero hoy, mis queridos hijos, nos dice algo aún mejor, que complementa lo que decíamos ayer. Y decía, por eso nosotros debemos de comprender muy bien la diferencia de rezar y orar. El Señor nunca nos mandó de una manera, siempre nos decía Él, me voy a apartar a orar. Y dejaba a sus discípulos ahí, voy a subir a orar, acompáñenme a orar. No le dijo, vengan, recen conmigo, venga, vamos a rezar, venga, vamos, porque los que rezaban son aquellos que son bien hipócritas. Y por eso dice la palabra de Dios, cuando recen, ay Padre, pero ahí está diciendo el Señor cuando recen, pero escuchen muy bien, dice, cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, porque los gentiles son los que rezan, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. Pero ¿qué dice más? No sean como ellos, pues su Padre sabe que lo que les hace falta antes de que lo pidan. Eso sí lo sabemos. Por eso yo me canso de decir, mis queridos hijos, aquí no venimos a pedir y a pedir y a pedir. Nosotros a la misa no vamos a pedir y a pedir a pedir. Nosotros en el rosario no vamos a pedir y a pedir y a pedir, porque el Señor ya conoce qué es lo que te duele. El Señor ya conoce qué es lo que te hace falta. El Señor ya conoce cuál es la cosa que tú estás clamando. Él ya lo conoce. No hace falta que nosotros se lo pidamos. Y por eso es que no nos llega, porque todos los días te pido por mi salud, te pido por mi trabajo, te pido. No hace falta que nosotros le pidamos a Dios, porque Él ya conoce todo, conoce cómo te sientes, conoce cómo te levantas, conoce qué te duele. Él sabe si a ti te está doliendo una muela, Él sabe si a ti te está doliendo el corazón, Él sabe si a ti te está doliendo la cintura, Él ya lo sabe todo. Porque Él conoce hasta el último cabello de tu cabeza que se te caiga. Y por eso dice, mis queridos hijos, y nosotros debemos de comprender, pero cuando nosotros vamos a sacar de nuestra mente la palabra pedir, como si fuéramos mendigos, como si fuéramos personas ahí que necesitamos que todos nos lo den. No, mis queridos hijos, y en eso es muy claro el Señor, y en eso lo dice, mis queridos hijos, no sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. O sea, no necesitamos, Él ya lo conoce. Y por eso continúa diciendo, ustedes, escuchen muy bien, ustedes oren así, ustedes oren así. No nos dicen, ustedes pidan así, ustedes recen así, ustedes hagan así. No, nos dice, ustedes oren así. Y mire, nos habla o nos envía el Padre Nuestro, una oración fundamental. La misma que los discípulos le dijeron una vez al Señor, Maestro, enséñanos a orar. Nunca le dijeron, Maestro, enséñanos a rezar. Porque los que rezaban ahí, los que hacían rezos y demás, los gentiles que se paraban en las plazas a que los vieran rezar, se arrodillaban a que los vieran, que decían, ay, vea tan piadosos están rezando y demás. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que son piadositas. Yo le decía una vez a ustedes, de cuando fui formador en el seminario, comprendí
que esos jovencitos piadositos que andan ahí con la camándula y para ustedes, ay, mire tan bonito cómo anda ese muchacho, ese joven con su rosario, ay, que andan ahí con la Biblia, ay, mire ese seminarista cómo va con su Biblia ahí, ay, mírelo allá ante el Santísimo, cómo ora ese seminarista y anda ahí como un pendejo ahí, usted, ay, qué bonito, ojalá todos fueran así como él. A esas personas, mis queridos hijos, hay que tenerle, y discúlpeme, eso lo digo yo, no lo dice la iglesia, para que no se escandalicen. A esas personas hay que tenerle un poco de miedo, a esas personas piadositas ahí, que son aquellas que no rompen un plato, pero bien dicen los dichos populares, esa persona que uno ve ahí piadosita y demás, no rompe un plato, pero rompe toda la vajilla del convento, rompe todos los paradigmas directamente. Yo les decía a ustedes, mis queridos hijos, yo fui una persona muy rebelde en formación. Me llamaron muchas veces la atención, me cambiaron de una casa a otra casa por mi rebeldía. Pero el Señor se vale de eso para transformarnos y para convertirnos en lo que verdaderamente bien dicen que el Señor les encanta los palos bien torcidos y las ovejas bien descarriadas para ponerlas en cintura. Y hoy día me considero que soy lo que el Señor hizo en mí. Un hombre trabajador, un hombre predicador, un hombre que directamente da testimonio de vida. Pero es eso. Ahora uno ve estos muchachos piadositos que entraron así al seminario y que oraban y que andaban ahí derechitos y demás. Son aquellos, muchos de ellos, que hoy son los escándalos dentro de la iglesia. Muchos de ellos hoy son los escándalos dentro de la iglesia porque se cansaron, porque directamente ya no quieren nada, porque directamente se desenamoraron, porque gastaron todo su amor al comienzo. Todo su amor que tenían lo gastaron ahí. ¡Prum! Entonces, mis queridos hijos, viene el Señor a decirnos, cuando ustedes oren de la siguiente manera. Y el Señor en ese Padre Nuestro pensó en todo lo que usted y yo necesito. No necesito más. Si yo no sé orar de otra manera, solo con que yo ore el Padre Nuestro es más que suficiente. Y entonces le dijo, no sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así, Padre nuestro que está en el cielo. Ojo, mis queridos hijos, porque la oración del Padre Nuestro es una oración poderosísima cuando nosotros reconocemos esas peticiones que tiene cada una de ellas. Cuando nosotros pronunciamos Padre Nuestro que estás en el cielo, debemos de creer efectivamente que es nuestro Padre y que está allá, pero que aún así, allá donde está, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente y Él está con nosotros en este mundo. Santificado sea tu nombre. Ahora, mis queridos hijos, ¿cuántas veces nosotros santificamos el nombre de Dios todos los días? Hay veces ponemos el nombre de Dios para jurar en vano, pero ¿será que verdaderamente nosotros santificamos el nombre de Dios? ¿Será que nosotros pensamos en Dios en cada instante de nuestra vida? ¿Será que nosotros nos persignamos, nos santiguamos cuando pasamos en los templos? ¿Será que nosotros nos persignamos cuando pasamos de pronto por una imagen? ¿Será que nosotros verdaderamente santificamos el nombre de Dios? Pero vuelve a decir, venga a nosotros tu reino. ¿Será que nosotros sí estamos aceptando que el reino de Dios esté aquí? Recordemos que nosotros no pagamos nuestras deudas cuando nos vayamos para allá. Nosotros pagamos nuestras deudas aquí. Por eso le decimos que venga a nosotros ese reino maravilloso que ha dicho, ese reino que nosotros estamos construyendo, ese reino que nosotros queremos vivir. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo más difícil?
porque muchos estamos renegando. ¡Ay, qué pereza esa lluvia! ¡Ay, qué pereza ese calor! ¡Ay, qué pereza que es que no pasa el autobús! ¡Ay, pero qué pereza! Se me hizo tarde y demás. Entonces, ¿cuál es la voluntad que yo estoy aceptando en el momento? Si yo le estoy diciendo a él que la voluntad, que lo que él diga, que lo que él decida, yo lo acepto desde el corazón. Si él decide que se va a llevar a mi ser querido porque ya es hora de que esté allá con él, pues yo debo de aceptar. ¡Ay, pero por qué, Señor, se llevó a mi esposo si era lo yo único que tenía, Señor? ¿Por qué me haces esto? Pero no estabas orando todos los días ahí en la capilla mientras él estaba enfermo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿No era lo que estabas orando? ¿No era lo que estabas clamando? Y la voluntad del Padre fue llevárselo en ese momento. Ay, Señor, ¿por qué me quedé sin trabajo? ¿Es que tú no me quieres? ¿Pero por qué te quedaste sin trabajo? Porque no rendiste, porque te la pasaste haciendo otras cosas, porque hiciste cosas malas, de pronto robaste algo, porque te pillaron haciendo trampa o demás. Y esa no es la voluntad de Dios, que usted se ponga a robar, que usted no se ponga a rendir, que usted se ponga algo a holgazanear. No, mis queridos hijos. Por eso aceptamos la voluntad de Dios todos los días. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios, estoy seguro que a ninguno de nosotros nos ha dejado ir a la cama sin recibir el pan nuestro de cada día. Así sea un pedazo de pan con aguapanela, así sea una tortilla untada con sal, así sea un vaso de agua con un poco de harina, el Señor se encarga de darnos el pan nuestro. Claro, muchos quieren tener caviar, lomo de cerdo, chuletas y demás. Pero lo importante aquí es que nosotros no nos falte el pan de cada día. Entonces dice, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, mis queridos hijos. Qué triste que nosotros seamos tan hipócritas con Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy ya oramos el Padre Nuestro y sin querer queriendo, ahora con el Evangelio, lo estamos orando nuevamente? Pero qué triste, mis queridos hijos, la hipocresía de muchos de nosotros. Que le clamamos al Señor que perdone nuestras ofensas, que perdone nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Acaso tú no estás peleando con tu esposo? ¿Acaso no te fuiste disgustada con tus hijos? ¿Acaso no te fuiste en pelea de pronto con tu compañero de trabajo? ¿Acaso no peleaste con el señor del transporte, del bus? ¿Acaso no peleaste con la persona que de pronto te salpicó con agua? ¿Acaso no le dijiste al vecino, a la vecina hasta de qué se iban a morir? ¿Y cómo viene a usted decirle al Señor que te perdone cuando tú eres tan miserable y no eres capaz de perdonar a aquellos que te han ofendido? Porque eso es lo que decimos. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y así somos capaces de acercarnos a Dios. Hoy tendríamos que hacer lo posible por pedirle perdón a esas personas que hemos ofendido. ¿O de qué nos sirve orar el Padre Nuestro si nosotros somos tan miserables que no reconocemos a quienes hemos ofendido? Y por eso continúa: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Otra ridiculez que nosotros hacemos. El Señor no lo dice, pero todos los días decimos, no nos dejes caer en tentación. El Señor lo pensó perfectamente, pero cada uno está buscando cómo se deja tentar del mal, con los malos pensamientos, con los malos sentimientos, con las cosas que nos proyecta la vida. El Señor no quiere, por eso nos ha dicho, la fornicación es mala, las drogas son malas, el alcohol es malo, y tantas cosas que nosotros sabemos que es mala.
La tentación está en todo momento. La tentación está ahí, en el teléfono, en el amigo, en la vecina, en el carro, en la oficina. Ahí está la tentación. Pero bien tú le dices, no nos dejes caer en tentación. La tentación está, pero yo soy el que decido o caigo o no caigo. Recordemos que nuestro Señor fue tentado en el desierto y Él tenía la posibilidad de aceptar o no aceptar. Pero Él dijo, no, 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 no. Pero a nosotros nos cuesta mucho aprender a decir no. Y por eso la tentación está, pero soy yo el que decido o aceptarla o dejarla pasar. Soy yo. Entonces por eso decimos, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿De qué mal? De todos los males que decimos, pasados, presentes, futuros, de los chismes, las habladurías, de todos los males que nos libre el Señor. Pero soy yo, mi querido hijo, mi querida hija, que decido. Por eso yo no necesito de otro tipo de oración, porque el Señor lo pensó. No estamos diciendo que las oraciones que hacemos del fondo del corazón no sirvan, claro, pero estamos que para las personas que no saben cómo se ora, con solo que aunque oren desde el fondo del corazón y reconozcan cada una de estas cosas, están cumpliendo lo que el Señor dice, ora, 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 para que no caigan en tentación. Y mire lo que dice al final que nos lleva, con eso terminamos. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. ¡Ay, de por Dios! ¡Qué golpe tan duro en nuestro corazón! Entonces, mis queridos hijos, ¿a cuántas personas nosotros no hemos perdonado de corazón? A esas personas que tú le dices, yo perdono, pero no olvido, no lo has perdonado de corazón. Eso quiere decir, mis queridos hijos, que el día que nosotros lleguemos allá donde el reino de los cielos, el Señor lo único que nos va a decir es lo que le dijo a este hombre. ¿Acaso tú no tendrías que haber hecho lo mismo que yo hice contigo? ¿Cuántas veces tú fuiste ahí al confesionario? ¿Cuántas veces te arrodillaste en el reclinatorio? ¿Cuántas veces me oraste? ¿Cuántas veces te di la absolución de tus faltas, de tu culpa? Pero mire, aquí quedó el señor fulanito de tal, al cual le hiciste esto, al cual le perdonaste supuestamente, pero dijiste en tu corazón, yo perdono, pero no olvido. Ah, mire, también aquí está. Entonces, mis queridos hijos, hoy yo tengo que hacer un examen de conciencia, sacar un tiempo y mirar a cuántas personas yo he ofendido o me han ofendido y yo tengo que acercarme a pedirle perdón. Así de fácil, porque de lo contrario, ¿dónde quedarán perdonadas nuestras ofensas? Si yo tengo que hacer un propósito y yo tengo que ir. Les he dicho, si usted le ha robado a alguien y ha ido al confesionario a decirle, acúseme, padre, que yo le robé a mi hermano, a mi mamá, a mi tío, me le robé lo que usted se haya robado. ¿Cuál es el compromiso? Que usted vaya y devuelva lo que se robó y ponga la cara. Mire, alguna vez yo cogí esto de usted, hoy se lo devuelvo con sus intereses y demás. Qué pena, discúlpeme y perdóneme. ¿Qué le dijo Zaqueo? Señor, si yo he llegado a robarle más, yo daré más de lo que he robado. Hoy ha llegado la salvación a tu casa, le dice nuestro Señor. Entonces, mis queridos hijos, nosotros tenemos que tomar conciencia de eso, y por eso el Evangelio nos propone nuevamente dos caminos para la persona orante. Si usted dice que es una persona orante, el primero, mis queridos hijos, el primer camino que nos propone esta palabra ya para finalizar, es que nosotros podamos entrar siempre en una dinámica de oración. Y esa dinámica de oración es sencilla, mis queridos hijos, que supere el exceso de palabras. Por eso vuelvo a decir, usted no necesita ir una hora ante el Santísimo.
Usted no necesita ir a cumplir la agenda. Usted puede ir 5 minutos y esos 5 minutos es más que suficiente. Entonces, ese es un camino a que nosotros tomemos conciencia y que nuestra oración no sea excesivamente llena de palabras, sino más bien que priorice la disposición para escuchar al Señor. Por eso, mis queridos hijos, aquí es válida la afirmación que decía uno de los santos de la iglesia, mis queridos hijos. Hay que poner atención directamente al interior de nuestro corazón, porque nosotros en el silencio estamos también amando al Señor. Pero no es un silencio, porque hay muchas personas que uno les dice, haga silencio y escucha al Señor, y empieza a escuchar, se te va a hacer tarde, y empieza a escuchar la novela, y empieza a escuchar de fondo que le hablan a las demás. No, es directamente algo que haya en nuestro corazón. Y la otra, mis queridos hijos, es que nosotros podamos vivir directamente esta palabra del Padre en esa oración que nos ha enseñado. Una es mi oración personal con Dios, que no exceda de tanta palabrería, sino más bien que haya un silencio para yo poder escuchar. Tú me escuchas, yo te escucho, tú me hablas, yo te hablo. Y la otra, mis queridos hijos, es que nosotros podamos orar con el Padre Nuestro, no más. Y que nosotros podamos ver esas 7 peticiones que componen el Padre Nuestro, que es donde nosotros concentramos especialmente nuestra atención en Dios, en la persona de nuestro Señor. Y por eso la explicábamos anteriormente. El Padre Nuestro, mis queridos hijos, para las personas que dicen que no sabemos orar, es la oración propuesta por Jesús. ¿Para qué? Para hablar de la dimensión de la comunión, de la comunidad, de la relación entre Dios y el ser humano, porque ahí encontramos toda la riqueza del diálogo del hombre con Dios. En el Padre Nuestro, nosotros aceptamos, mis queridos hijos, esa plegaria maravillosa que hizo Jesús al Padre con una enseñanza actual de nuestra vida. No necesitamos agregarle más, no necesitamos quitarle nada, sino orarla desde el fondo de nuestro corazón, porque el Padre Nuestro es la oportunidad, mis queridos hijos, que tienen los hijos de Dios para mostrar sus sentimientos. Es la oportunidad que nosotros tenemos para pedirle al Padre, para orarle al Padre, que nos dé las fuerzas en este caminar que nosotros estamos viviendo. Porque nosotros, por medio de esta oración, también le decimos que queremos ser santos como Él y nuestro Padre es santo, que queremos llegar a la santidad. Pero también le decimos que también queremos perdonar como Él nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Dios perdona nuestras ofensas y tú decides si verdaderamente tú perdonas también a aquellos que te han ofendido o que me han ofendido. Digámosle al bueno de Dios, podríamos seguir hablando, pero sabemos que los tiempos son cortos. Digámosle al bueno de Dios que hoy voy a sacar un tiempo, voy a meditar su palabra y voy a poner en práctica mi oración, no con tanta palabrería, sino más bien con la oración que Él me dejó y que voy a empezar a recapitular, a hacer conciencia de las personas con las cuales yo tengo que acercarme a pedirle perdón, pero también voy a hacer conciencia de las personas a las cuales yo les he quitado, le he robado algo para devolvérselo 10 veces más de lo que yo le haya quitado. Recuerden, queremos entrar al reino de los cielos. Ayuno, oración, ofrenda. Y hoy nos enseña especialmente cómo nosotros debemos de orar, no rezar. Que así sea. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.